Charles Darwin fue un biólogo y naturalista inglés del siglo XIX, y es quizás uno de los científicos más importantes de la historia, conocido por ser el más influyente y el primero, compartiendo este logro con Wallace, que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en su obra más que conocida El origen de las especies de 1859. Es el padre de la piedra angular de lo que hoy consideramos las ciencias naturales, precursor de ideas que en su tiempo lo llevaron a enfrentarse con la Iglesia y parte de la sociedad británica de ese entonces. Por otro lado, Juan Manuel de Rosas fue un estanciero, político y militar argentino, siendo la máxima figura política de su tiempo. El restaurador de las leyes es una de las figuras más controvertidas de nuestra historia, donde algunos lo consideran un dictador despiadado y populista, y otros el gran defensor de la soberanía nacional, y el primero que fue capaz de ordenar y poner en marcha la naciente Argentina. Una figura tan polarizante que hasta el día de hoy genera discusiones. A primeras parecen dos personas que raramente alguien las asociaría entre sí, ya que parece que no coincidieron ni en tiempo ni en espacio. Pero es muy llamativo saber de que sí sabían mutuamente quién era cada uno, y es más, se llegaron a conocer personalmente. Y este es un encuentro inédito que mucha gente desconoce. Por eso hoy, aprovechando que hace un mes se cumplieron 180 años de la batalla de la Vuelta de Obligado, vamos a contar una historia de uno de sus principales protagonistas. Esta historia comienza a fines de 1832, cuando el navío británico HMS Beagle, comandado por el capitán Robert Fitzroy, recaló en el sur de Sudamérica en su segunda vuelta al mundo. El viaje era una expedición por orden del almirantazgo británico, con el objetivo de cartografiar las costas de la Patagonia y Tierra del Fuego con el fin de mejorar las rutas de comercio. Charles Darwin, entonces de 23 años, era el naturalista oficial de la expedición. Su misión era recolectar especímenes y hacer observaciones geológicas, botánicas y zoológicas en cada escala del viaje. La primera parada de Darwin en la Argentina se da en el Río Negro, en la localidad de Carmen de Patagones, donde hace una observación y descripción muy interesante del lugar. El número de habitantes no pasa de algunos centenares. Estas colonias españolas no llevan, como las nuestras inglesas, elementos internos de desenvolvimiento. Aquí residen muchos indios de pura sangre. Las tribus del cacique Lucani tienen constantemente sus toldos en las afueras de la villa. El gobierno local los surte en parte de provisiones, dándoles todos los caballos viejos e inservibles, y ganan algún dinero haciendo aparejos y otros artículos análogos. Estos indios son tenidos por civilizados, pero lo que han podido perder en salvajismo queda contrarrestado por su absoluta inmoralidad. Sin embargo, algunos de los jóvenes progresan, van cobrando amor al trabajo. Algún tiempo atrás, una cuadrilla de ellos salió con una expedición a pescar focas y se portó muy bien. Ahora disfrutan el producto de su trabajo luciendo trajes elegantes y limpios y pasando el tiempo en completa ociosidad. Era admirable el gusto que mostraban en el traje. Si hubiera sido posible convertir a uno de estos jóvenes indios en una estatua de bronce, su vestimenta hubiera podido presentarse como modelo de gracia y perfección. Esto un poco nos muestra la mirada que tenía Darwin de los grupos humanos en base al racismo científico que existía a principios del siglo XIX. Pero también nos hace una idea de cómo era la sociedad argentina en la frontera en este mismo periodo. Pensemos, hasta Darwin hace esta contraposición con cómo eran las colonias inglesas, mostrando que en la América española era mucho más común la convivencia y mestizaje con los pueblos originarios. Durante su estadía toma conocimiento del conflicto entre los indígenas y los cristianos, con los constantes malones y saqueos que se producían en la región, y que el gobierno había mandado un ejército al mando del general Rosas para exterminar a estos últimos. Rosas había partido desde Buenos Aires en línea recta por las Pampas, y que a su paso, al dejar limpio el terreno, por así decirlo, deja a su paso un sistema de postas para mantener la comunicación con la capital mientras él continuaba su campaña. Este sistema consistía en piquetes de soldados con repuestos de caballos a lo largo de extensos intervalos de territorio con tal de mantener un fluido correo. A partir de acá se mantenía la comunicación con la capital. El principal fin era mantener el control político de Buenos Aires, pero también servían como fuente de aprovisionamiento para la campaña al desierto y como camino transitable al sur del país. Al enterarse de esto, el mismo Darwin decide recorrer el camino de postas hasta Buenos Aires, haciendo una parada en Bahía Blanca donde se reencontraría con el HMS Beagle. El 11 de agosto inicia el viaje rumbo al Colorado, a orillas del río del mismo nombre, la primera parada de este camino de postas, donde está ubicado el campamento de Rosas. Una vez en el campamento empieza a recibir más información del restaurador.
al que él mismo lo describe así. Es un hombre de extraordinario carácter y ejerce en el país amallazadora influencia, que parece probable ha de emplear en favorecer la prosperidad y adelanto del mismo. Aunque años después se arrepentiría de esta frase en medio del bloqueo anglo-francés, donde a Rosas se lo empezó a ver como un dictador sanguinario. Se dice que posee 74 leguas cuadradas de tierra y unas 300.000 cabezas de ganado. Sus fincas están admirablemente administradas y producen más cereales que las de los otros hacendados. Lo primero que le conquistó gran celebridad fueron las ordenanzas dictadas para el buen gobierno de sus estancias y la disciplina organización de varios centenares de hombres para resistir con éxito los ataques de los indios. Mientras se encuentra en el Colorado, fue escuchando cada vez más y más historias sobre Rosas que le contaban los gauchos. En una, empieza a contar cómo era el rigor de las leyes en la era del restaurador y por qué era realmente fuerte. Una de estas era que nadie, bajo pena de calabozo, podía salir con facón o cuchillo los domingos, debido a que estos días era cuando más se bebía y más se jugaba, y por ende llevaba a más peleas y más muertes. La exigencia era tal que un domingo cualquiera, una comitiva con el gobernador de ese entonces se presentó de visita a la estancia de Rosas, el cual no era gobernador. Este último, al salir apurado para recibir a sus visitas, lo hizo llevando su facón en el cinto como le era costumbre. Uno de los edecanes le tocó el brazo recordándole la ley, a lo que Rosas se disculpó con el gobernador y él mismo ordenó que se haga cumplir la condena. Pasado un tiempo, uno de los empleados de la estancia se sintió en la necesidad de liberarlo. Pero ni bien lo hizo, Rosas le dice: «Ahora vos quebrantaste las leyes, por lo tanto te toca ocupar mi lugar». Estas cosas enloquecían a los gauchos de la época ante la idea de que todos eran iguales ante la ley sin excepciones, generando un fanatismo hacia Rosas muy fuerte, sobre todo en la campaña bonaerense, donde esto escalaba a otro nivel. El mismo Darwin menciona que un comerciante inglés le aseguró que en una ocasión un hombre había matado a otro, y cuando se le preguntó por qué había hecho esto, él había respondido: «Ha hablado irrespetuosamente del general Rosas, y por lo mismo le quité la vida». Con estas cosas nos damos cuenta de que en esta época Rosas no era solo un líder militar y político, era ya un líder popular que, sobre todo entre el gauchaje, tenía mucha llegada. El mismo Darwin se da cuenta de esto y le fascina, y esta fascinación crece cuando se entera que él desea verlo. En el campamento no se detiene solo a describir a Rosas, también hace una descripción muy interesante del ejército de campaña que le acompañaba. Casi todas las tropas eran de caballería, y me inclino a creer que jamás se reclutó en el pasado un ejército semejante de villanos pseudobandidos. La mayor parte de los soldados eran mestizos de negro, indio y español. No sé por qué, tipos de esta mezcolanza rara vez tienen buena catadura. Igual, andá a saber a qué se refería con buena catadura. Pero también menciona que a Rosas lo acompañaban 600 indios aliados, a los cuales describe de estatura alta y bien formada. La verdad me llama la atención cómo Darwin se detiene mucho en la descripción de los aborígenes, siendo quizás el grupo humano que más le llama la atención. Obviamente, tomemos en cuenta el tono que manejaba un inglés naturalista del 1800. Otra cosa que le llama mucho la atención es la habilidad y destreza de los jinetes argentinos, y la importancia del caballo en la vida en las pampas. De hecho, menciona que Rosas era un gran jinete, y más tomando en cuenta que para ser general había que pasar por una prueba. Todo esto según Darwin. Esta prueba consistía en colocar al hombre en un larguero encima de la entrada del corral y se hacía salir a un caballo salvaje, sin silla ni freno. El hombre caía en el lomo del animal y lo montaba a pelo hasta que se detenía, y luego se lo hacía volver a entrar por el corral. Y Rosas, por supuesto el más gaucho de todo, podía hacer esto tranquilamente. Contrario a lo que uno podría creer por corrientes de pensamiento como el darwinismo social, la realidad es que la campaña del desierto no deja una buena impresión en Darwin. De hecho, es todo lo contrario. Cuenta a detalle lo cruenta y sangrienta que era ante sus ojos la guerra contra los aborígenes, donde no había misericordia ni de un lado ni del otro. Llegando Darwin a decir que no hubiera creído que tales atrocidades podían cometerse en estos tiempos en un país cristiano y civilizado. Y más adelante se vuelve a lamentar mencionando que antes de la llegada de los españoles, los nativos contaban con aldeas de hasta 3.000 personas, pero que el contacto violento con los cristianos los obligó a tener una vida nómade y a ser, por ende, más bárbaros. El darwinismo social como corriente de pensamiento surgió mucho tiempo después y de la mano de otros autores que, en base a la idea de la selección natural, la aplican a la competencia entre razas, por así decirlo, donde la más apta tiene un derecho natural a dominar a las inferiores, entre muchísimas comillas.
Estas ideas sí van a ser usadas para justificar la campaña del desierto de 1879, comandada por Roca, como una cruzada civilizatoria. Pero este tema de la campaña del desierto ya es muy complejo, tiene muchas dimensiones y si les gusta la idea podríamos hablarla en un siguiente video. Bueno, ya puntualmente hablando del encuentro, Darwin describe a Rosas como vehemente, sensato y muy grave, entendiendo gravedad por seriedad, diciendo que esta gravedad rebalsa los límites ordinarios. También contó que siempre iban con él dos payasos para divertirse, como solían hacer los varones en la Edad Media llevando dos bufones. Y que cuando era él el que se reía, era muy peligroso, llegando al punto de mandar a azotar o estacar al que lo haya molestado. Cuando terminó la entrevista, menciona que terminó sin una sonrisa y que le entregó un pasaporte para pasar por el sistema de postas del modo más atento y cortés. Creo que sin duda es de los encuentros más llamativos de una figura histórica argentina del siglo XIX, tanto por lo llamativo de ver a dos personas que parece que no coincidieron ni en tiempo ni en espacio, sino porque no es muy conocido este hecho. Lo que se me hace bastante raro debido a que todo esto lo cuenta el mismísimo Darwin en su libro. Personalmente creo que esto se debe a la leyenda negra que hubo detrás de Rosas tantos años en la historia argentina. También nos hace pensar el alcance que tuvo la figura de Rosas, fuera del entorno argentino. De hecho, Alberdi una vez dijo: "El nombre de Washington es adorado en el mundo, pero no más conocido que el de Rosas". Pero de nuevo, este ya sería un tema para otro video. El viaje a Buenos Aires de Darwin se detiene cuando se entera que estalla la revolución, que derroca al cárcel el gobierno y lo impone a Rosas de nuevo en el poder, pero esta vez con la suma del poder público. Al estar la ciudad sitiada le prohibieron la entrada a Darwin, pero cuando él mencionó la reunión y las consideraciones que tuvo el restaurador con él, inmediatamente lo llevaron escoltado a la capital. Otra cosa que se me hace muy llamativa es cómo Rosas rompe la historia argentina y Darwin es capaz de capturar esto en tiempo real. Fuera del encuentro en sí, creo que la gracia está en la descripción que hace Darwin de todo lo que ve y escucha y analiza en el país, pintando el cuadro de esa Argentina salvaje de frontera en la que se vivió durante la Confederación. Bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado el video, comenten si les gustó y de qué otros temas les gustaría que hablemos en los próximos videos. Muchas gracias por ver.